¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Con Ojo Clínico, un espacio que está destinado a hablar de salud, a entregarles a ustedes, ¿cierto?, información útil en torno a la pandemia. Hoy día, puntualmente, vamos a estar hablando sobre las vacunas, sobre el proceso de vacunación en nuestro país. ¿Vamos bien? ¿Qué falta? ¿Cómo nos protegemos? Eso lo vamos a estar conversando con dos interesantes invitados. Recuerde que usted puede seguir esta transmisión de Chile TV a lo largo de todo nuestro país y también puede hacerlo a través de la señal digital en la región metropolitana 11.2. Si usted quiere proponernos algún tema, quiere hacer alguna consulta, tiene alguna duda, escríbanos. Tenemos también nuestro correo habilitado, canaluchiletv@uchile.cl. Comuníquese con nosotros, sea parte también de este espacio destinado a entregarle información. Antes de comenzar a conversar con nuestros invitados, es importante también que revisemos el panorama general de las últimas semanas. Hay quienes plantean que el mes de junio es un mes bastante complejo, junio, julio, meses de invierno también, ¿cierto?, para esta pandemia. En cuanto a las cifras, no hemos tenido cifras muy alentadoras en las últimas semanas. En promedio, más de 8.000 casos diarios de coronavirus. Lo hemos visto, hay preocupación en las autoridades, hay preocupación también en los expertos. En cuanto a las camas UCI, a las camas de unidades de cuidados intensivos, el 95% de ellas están ocupadas. 166 camas, decía el ministro de Salud el lunes 7 de junio, disponibles solamente para poder hacer frente a los casos más graves. También hemos visto que esto no solo atañe a la región metropolitana, a Santiago, que hay comunas, ¿cierto?, que salen y vuelven a estar en cuarentena para poder tener un efecto mayor en cuanto a la movilidad, sino que también hay regiones que han tenido pic en cuanto a la ocupación de camas. En este sentido estamos hablando de Ñuble, estamos hablando de la Araucanía, Los Lagos y Aysén. Hay un pic también en la ocupación desde que comenzó la pandemia en nuestro país en marzo del año pasado. A esto también se suma que hay un panorama también poco favorable en cuanto a la edad de quienes están hoy ocupando las camas más críticas. Son personas menores de 39 años. También hay preocupación en cuanto a lo que está sucediendo en los distintos centros de atención de salud. Y en cuanto a la vacunación, también, si bien llevamos un 55% de la vacunación en la población objetivo, más de 20 millones de dosis ya se han administrado en nuestro país desde que se inició el proceso de vacunación durante el año pasado, a fines del año pasado. También hay preocupación por lo que pueda pasar. ¿Están siendo efectivas las vacunas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos estas cifras que preocupan tanto? Lo decía el ministro de Salud, Enrique París, también en una reciente entrevista. A partir del 15 de junio ya se podrían ver los efectos de la vacuna. Este esperado efecto rebaño, efecto comunitario, como lo señalan también los expertos. Hay preocupación, hay que tomar medidas en el asunto y es parte de lo que vamos a estar analizando durante nuestro programa Con Ojo Clínico. Lo comentábamos al inicio del programa, el 24 de diciembre, para Navidad, se inició el proceso de vacunación en nuestro país. Hay quienes señalan que las cifras hablan de un proceso bastante exitoso. Chile, de hecho, es mirado bastante bien dentro de la región, siendo el país de América Latina que ha vacunado a mayor cantidad de la población. Un 55% de la población objetivo ya ha sido vacunada, más de 8 millones de personas, 20 millones de dosis entre Pfizer, Sinovac, CanSino y también AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Es parte del panorama, pero hay muchas preguntas también por responder. ¿Cuán importantes son las vacunas? ¿Qué efecto están teniendo sobre la población de nuestro país? Más también cómo incentivamos a los jóvenes a ser parte de este proceso. Hay una campaña que inició el Ministerio de Salud en los últimos días, ¿cierto?, para poder incentivarlos a quienes son mayores de 23 años a que también sean parte de este proceso. Se habla de más de 900.000 personas que no han recibido este medicamento, este fármaco, esta vacuna contra el coronavirus. Preguntas y respuestas que vamos a revisar en los próximos minutos con nuestros invitados en Con Ojo Clínico. Y se lo comentábamos al inicio de nuestro programa, tenemos ya nuestro primer invitado. Él es el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo, profesor titular de la Universidad de Chile. Además, es integrante del Consejo Asesor Científico de Vacunas del Ministerio de Ciencias y también uno de los investigadores que ha estado liderando el estudio en fase 3 de la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, desde la Universidad de Chile. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
Un verdadero gusto estar en este programa de nuestro canal de la Universidad de Chile, al cual deseo, por cierto, muchísimo éxito en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Un programa dedicado a hablar de salud. El programa de hoy está destinado a hablar sobre la vacunación. ¿Cómo ha visto usted el proceso de vacunación en nuestro país? Si tuviera que resumir en una sola palabra, lo he visto como ejemplar. Hay poca duda que Chile es destacado a nivel mundial. Nos cuesta a veces hablar bien de algunas cosas que hacemos, y si algo tenemos que hablar bien es de lo que hemos logrado como país en la vacunación, estar dentro de los primeros 5 países que lidera la vacunación, tanto por la accesibilidad a vacunas, a varias vacunas, y por la receptividad que ha tenido nuestra población y cómo el sistema ha logrado que estemos llegando a cerca de un 70% de la población con una dosis, cerca de un 60% con 2 dosis. Así que vamos bien, pero el desafío, por cierto, sigue siendo muy grande porque tenemos que superar al menos el 80% para empezar a ver la luz en un túnel que ha sido muy, muy largo. Doctor, pero ¿y qué hacer con estas personas que todavía no han ido a ser parte del proceso de inoculación? En algunas cifras, ¿cierto? Se revisaba y se decía que más de 900.000 personas, sobre todo los más jóvenes, no están participando muy activo de este proceso. ¿Cómo los incentivamos? Bueno, yo creo que primero es destacar que una mayoría sí está participando. A veces tiende a hacer más ruido los que no, pero no son una mayoría, lo cual es una buena noticia. Lo que también hemos escuchado, si bien no he visto un estudio más serio al respecto, que los motivos para no haberse vacunado son múltiples. Desde dificultades laborales, desde lejanía de los centros, disponibilidad de tiempo a las personas que no creen en la vacuna, en fin. Hay que ir abordando cada uno de esos temas para tratar de ir llenando los gaps de las personas que no se vacunan. Pienso que, y aquí obviamente ha habido polémica, porque somos un país bueno para la polémica, como todos probablemente, pero sobre el tema del pase de vacunación o de movilidad, que ha jugado finalmente también un rol de incentivo a algunas personas que no se vacunan simplemente porque no hay suficiente incentivo. Y por otro lado, la ley que sacaron nuestra Cámara sobre la disponibilidad de tener al menos una tarde o un día o mediodía para que personas que trabajan en empresas puedan ir a vacunarse. Esos son buenos avances, y junto con eso la estrategia de tener toda una semana para vacunar a los rezagados y hacer una intensa campaña promocional de vacunación. Esperemos que todo eso vaya por el lado del convencimiento, del apoyo, más que por la restricción, permitiendo que esas personas que no se han vacunado lo hagan más prontamente, haciéndole ver que lo único que están haciendo es proteger sus propias vidas. Lo decíamos al inicio del programa, profesor, con respecto a que este proceso se inició en diciembre, a fines de diciembre, el proceso de vacunación. Actualmente son 4 las vacunas que están autorizadas. Si pudiéramos también explicarles a quienes están siguiendo esta transmisión, cada una de estas vacunas, está Pfizer, Sinovac, CanSino y también AstraZeneca, ¿cómo funcionan sus diferencias para que también quede muy claro lo que están recibiendo las personas, ¿cierto?, a través de este fármaco? Claro, hablamos de diferentes tipos o diferentes plataformas de vacuna. Todos consiguen absolutamente el mismo fin: producir inmunidad protectora en quien recibe un producto inocuo, no sin estar libre absolutamente de posibilidades de reactogenicidad o en muy baja frecuencia de efectos adversos, pero debe ser muy bajo, y su objetivo es entonces promover o despertar o activar el sistema inmune, de tal manera que cuando la persona se enfrente al microorganismo de verdad, al coronavirus, el sistema inmune responda más rápido y evite o la infección, o al menos, si no logra evitar la infección, evite la infección grave. Y lo importante es que todas las vacunas que se están usando en Chile cumplen ese objetivo. Fue demostrado a través de los ensayos clínicos en seres humanos, eso es el primero importante, y que son seguras. Y en ese sentido, todas las vacunas que estamos usando en nuestro país cumplen un objetivo de eficacia necesaria y de seguridad para que sea recibida por nuestra población. Hay diferentes tipos, diferentes plataformas para lograr este objetivo. La vacuna que más estamos utilizando, que es la vacuna Sinovac, lo que hace es tomar un coronavirus y lo inactiva. Es un virus, en el fondo, que, entre comillas, un virus no es un ser vivo, pero es un virus muerto, propiamente tal. Entonces, es un virus inactivo que tiene la partícula completa que está inmunizando a la persona. Esa es la vacuna Sinovac. La segunda vacuna que ha recibido nuestra población después de, en cuanto a volumen, después de la vacuna Sinovac, es la vacuna de Pfizer,
que tiene una estrategia algo más, entre comillas, sofisticada, porque lo que hace es introducir el segmento genético que codifica por una de las proteínas relevantes del coronavirus, y son nuestras células las que reciben ese segmento genético y sintetizan la proteína, y esa proteína va a estimular a nuestras células inmunes. Estas se denomina entonces vacuna de mRNA, y que es la vacuna de Pfizer, que se está usando en Chile, también la vacuna Moderna, que se está usando en Estados Unidos. La tercer tipo de vacuna o tercera plataforma son las vacunas CanSino y la vacuna Oxford-AstraZeneca, que tienen el mismo tipo de vacuna. El material genético del coronavirus, como lo hace la vacuna mRNA de Pfizer, pero en este caso la molécula genética va inserta en el genoma de otro virus, en este caso de un adenovirus que es absolutamente inocuo, no produce enfermedad, pero esta estrategia usa ese virus como un caballo de Troya para facilitar la introducción de este material genético del coronavirus para que nuestras células sinteticen la proteína y activen al sistema inmune. Esas son las tres plataformas que estamos usando en este momento. Hay otras más que están desarrollándose en el mundo, pero que son la base de las 4 vacunas que estamos usando en nuestro país. Sí, después le voy a preguntar también por el estudio de Janssen, que también se está desarrollando y en el cual está participando usted, doctor. Lo decíamos, parte en diciembre la vacunación, se han inoculado, se han entregado más de 20 millones de dosis, 55% de la población objetivo ya vacunada. ¿Cuándo, doctor, podemos ya hablar de este efecto comunitario, el efecto rebaño? El ministro París decía que después del 15 de junio se podían ya empezar a ver los efectos de la vacuna. ¿Cuándo usted cree que se puede hacer ya una proyección para estar un poco más tranquilo frente a las cifras? Primero, es muy importante precisar que esta, entre comillas, inmunidad de rebaño, que es el concepto de que las personas al vacunarse a sí mismos no solamente se están protegiendo a sí mismos, sino que a la comunidad, a su rebaño, a la gente que está alrededor. Porque mientras más personas vacunadas inmunes se vaya encontrando el virus en su transmisión, va encontrando barreras, murallas por las cuales no logra infectar a las personas, y si hay personas no inmunizadas que están alrededor de esas personas, les cuesta llegar más, porque les cuesta ir pasando de persona no inmune a persona no inmune. La inmunidad de rebaño completa, es decir, que cuando se logra realmente disminuir en forma muy significativa la circulación viral en general, se logra cuando arriba de un 80-90% de la población está inmune, un concepto muy general. Pero como esto no es negro y blanco, hay que decir que ya con las personas que han sido inmunizadas en Chile, se va logrando un efecto protector general sobre la población que va permitiendo que el virus vaya disminuyendo en su circulación o al menos no aumentando en las magnitudes que podría esperarse si no estuviera vacunada la población, tanto para protegerse a sí mismo, pero también protegiendo a todos aquellos que aún no están vacunados y que esperemos que lo estén prontamente. También que ya se nota un efecto de la inmunización en general en la población, y para lograr una disminución de la transmisión global del virus tenemos que esperar que se vacuna arriba del 80% de la población con las 2 dosis, cosa que se ha anunciado se podría lograr de aquí a un mes, con lo cual uno podría empezar a ver una disminución ya en forma gradual y sostenida de la circulación viral. Hipotéticamente, no lo sabemos con certeza. El tiempo dirá, pero eso es lo que uno puede ir proyectando. Son hartas las consultas que surgen en torno a las vacunas, doctor. Usted hablaba, las vacunas que tenemos hoy día son vacunas seguras, hay muchos estudios e investigaciones detrás de cada una de ellas. Puntualmente quiero preguntarle por lo que pasó con AstraZeneca, Oxford AstraZeneca y también con CanSino hace algunos días. Hubo algunos efectos adversos. ¿Esto es normal dentro del proceso de vacunación? ¿Quitarle dramatismo a lo que ocurrió? ¿Que la gente siga confiando en las vacunas? ¿Cuál es el llamado que también usted hace frente a este escenario? Es muy importante ir informando a la población la bonanza de la vacuna y siendo muy transparente con lo que son la reactogenicidad y eventuales efectos adversos, los resultados de los ensayos clínicos que permiten avalar que las vacunas, por lejos, el beneficio supera el riesgo. Pero ser muy transparente que no hay ningún producto biológico, ninguno, medicamentos, vacunas, alimentos,
que esté absolutamente exento de un riesgo a la salud. Lo importante es que ese riesgo debe ser mínimo, especialmente en caso de las vacunas. Y lo que sabemos para las vacunas en general y la vacuna coronavirus, que en primer lugar puede tener lo que se llama reactogenicidad. Reactogenicidad es cuando yo inoculo, ¿no es cierto?, una vacuna, digamos, en el brazo, hay diferentes maneras, pero pincho el músculo del brazo y puede aparecer algo de enrojecimiento, un poco de dolor, un poquito de hinchazón, que está habiendo una reacción en la zona, una reacción, una reactogenicidad, que eso se sabe que ocurre para todas las vacunas inyectables, cual más, cual menos. Lo importante es que esa reactogenicidad debe ser en general leve, de durar poco tiempo y se debe pasar rápidamente. Porque si las vacunas tuvieran una reactogenicidad muy intensa, las personas todas quedaran con el brazo muy adolorido, muy hinchado, no sería una vacuna, obviamente, que sería plausible para un programa de vacunación. Todo eso se ve en los ensayos clínicos y todas las vacunas que estamos usando ahora han mostrado en los ensayos clínicos que tienen un cierto grado de reactogenicidad, unas más que otras, pero que está dentro de los rangos aceptables y que son en su gran mayoría leve a moderado y pasa. Hay un segundo tipo de reactogenicidad esperada, que es la reactogenicidad sistémica, que ya no es solo el brazo, sino que la vacuna puede producir un poco de fiebre, un poco de decaimiento, fatiga, incluso a veces dolores musculares, un poco dolor de cabeza, que puede asemejarse a la enfermedad, pero que no es la enfermedad, porque no hay virus vivo acá. Es una respuesta del cuerpo que está, el sistema inmune que está reaccionando, que está despertando a un antígeno, ¿no es cierto?, como es la vacuna. Eso también están demostradas, sabemos que ocurre con las vacunas, pueden ocurrir más en unas que en otras, pero también son en su gran mayoría leves, máximo a moderadas, rara vez graves, y que tienden a durar 1 o 2 días y se pasa. Eso se llama reactogenicidad. Lo tercero, y eso ocurrió de alguna manera con la vacuna CanSino, que hubo esta acumulación de casos de personas que tuvieron un poco de fatiga, de molestia, al muy poco rato de haber recibido la vacuna, incluso 2 o 3 se desmayaron. Eso es por la vacuna en sí mismo, la colocación, la reactogenicidad. Esas personas se fueron después para su casa y ninguna de ellas ha tenido ningún cuadro grave. Eso está dentro de lo esperado, está reportado para la vacuna, ocurre poco frecuente, los desmayos son muy infrecuentes, pero hay personas que tienen tendencia al desmayo en general, no solo por vacunas, sino que por cualquier dolor o reacción. Y eso ocurre también cuando hay vacunaciones masivas. Esto se ha descrito muchas veces asociado a planes de vacunación. Normal, esperado. Otra cara son lo que se llaman los efectos adversos serios, severos, que son obviamente muy lamentables cuando ocurren y deben ocurrir a una frecuencia pero extremadamente baja. Estamos hablando en menos de 1 en 10.000, acercándose a 1 en 100.000, a 1 de 1.000.000 de vacunados. Y efectivamente es a veces inevitable que esos eventos tan raros puedan ocurrir con un producto biológico, incluyendo una vacuna, porque las personas no somos todos iguales y algunas personas tienen algunas características, muchas veces no conocidas, que hacen que reaccionen de una manera muy anómala a un producto biológico, como pudiera ser la asociación que ha ocurrido con la vacuna de Oxford AstraZeneca con la trombosis, que empezó a reportarse en forma muy rara, pero empezó a reportarse luego que empezaron a usarse varios cientos de miles a millones de dosis. Y finalmente, lo que estamos en este momento, luego de análisis hecho en Europa y en diferentes países, es que podría haber una relación entre la vacunación con la vacuna de Oxford, que es este vector viral. También se reportaba la vacuna Janssen, que también es vector viral, con la posibilidad de trombosis, pero a un nivel de relación que sería entre 1 a 100.000 a 1 de 1.000.000 de vacunados. O sea, es importante tener Muy claro bajito. que la probabilidad es muy, muy baja, que hay que saber cuál es la probabilidad cuando uno está hablando de riesgo. Y todo esto ha llevado entonces que las agencias de Estados Unidos, de Europa y en muchos países al día de hoy, reconociendo que existe este riesgo potencial muy bajo, que todavía se está viendo cuál es, si existe o no la asociación, es tan bajo que el beneficio de la vacuna por lejos supera el riesgo en cuanto a proteger a la persona contra COVID, COVID-19, COVID-19 grave. Ahí está, clarísimo. Doctor, lo queremos invitar a revisar una consulta que nos llega desde Valparaíso. Tenemos allá una ciudadana que quiere hacerle la siguiente consulta. Escuchemos. Hola, mi nombre es Catherine López.
Soy de la comuna de Valparaíso y me gustaría saber por qué los niños y niñas no pueden vacunarse. Doctor, ¿qué le decimos? ¿Por qué no se puede vacunar a los niños y niñas? Lo que podemos decir acá también es que por ahora todavía no podemos vacunar a los niños y niñas porque los ensayos clínicos que demuestran fundamentalmente la seguridad de la vacuna y también la inmunogenicidad y protección están en marcha. Y hay que ser muy riguroso en los procesos de asegurar, valga la redundancia, la seguridad de las vacunas en los diferentes grupos etarios antes de aplicarlo en la población. Es muy probable que estas vacunas, que ya, ojo, en el mundo ya 2.000 millones de personas han recibido al menos una vacuna contra COVID-19, lo que avala claramente que son vacunas seguras. Muy probablemente vamos a avanzar prontamente a demostrar que también son seguras y eficaces en niños, y es muy probable que en el segundo semestre ya o a los pocos meses empecemos a ver niños vacunados en el mundo y en Chile. De hecho, varias vacunas ya están validadas para niños de 12 años para arriba. Y De hecho, esperamos hace que poquito también... se conoció lo de China, ¿no? Hace poquito se conoció lo de China, pero para la vacuna Sinovac, pero sin embargo queremos replicar estudios hechos en China en nuestro país, y lo que puedo adelantar es que vamos a estar haciendo, esperamos, estudios de la vacuna Sinovac en niños, varios grupos de varias universidades en los meses que vienen para que podamos también usar este vital instrumento para contener la pandemia en nuestros niños a futuro. Buenísimo. Doctor, antes ya de cerrar esta entrevista, no puedo dejar de preguntarle por Janssen. ¿En qué está el estudio en fase 3? Usted ha estado liderando varios meses de trabajo desde el año pasado junto a equipos, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. ¿En qué va el estudio de esta vacuna? ¿Cuándo podríamos ya también tenerla disponible? La verdad que ha sido una experiencia muy rica, con mucha riqueza. Nosotros enrolamos en nuestro estudio a 507 voluntarios adultos hace ya aproximadamente 5 meses atrás. Todos han seguido en el estudio, prácticamente sin excepción. Varios de nuestros pacientes recibieron la vacuna Janssen, y como ya se ha abierto el ciego, en la medida que Chile es un país donde hay vacuna, aquellos que recibieron placebo pudieron recibir ya sea la vacuna del Estado o también pudieron recibir la vacuna Janssen, y están siendo seguidos en este momento porque queremos ver, no solo en Chile, en todo el mundo, cuál es la eficacia de la vacuna ya a largo plazo, 1 año, 2 años. También que están en seguimiento. Y lo que esperamos, esta vacuna ya ha sido licenciada en Estados Unidos y esperamos que se licencie para uso, o sea, el permiso para uso de emergencia en nuestro país prontamente, así lo ha anunciado la autoridad, porque es una de las vacunas que esperemos que pueda entrar también para ser usado en nuestro país. Tiene la ventaja de ser una dosis, así como la vacuna CanSino. Así que lo que podemos decir es que hay al menos cerca de 1.000 chilenos que han recibido la vacuna en los ensayos clínicos. Nos encantaría que fueran más para aportar entonces a la protección de nuestra población, que es tan vital para controlar esta pandemia. Sin duda una buena noticia cuando eso ocurra, ¿cierto? Para que la vacuna de Janssen también se sume a este pool que tenemos hoy día con 4 fármacos disponibles, ¿cierto? Las 4 vacunas que están siendo inoculadas a la población de nuestro país. Doctor, muchas preguntas que nos quedan por responder, el tiempo se nos acaba, pero muchísimas gracias por contestar, ¿cierto? Por entregar información. Usted lo decía, es vital entregar información, educar también a la población y responder todas las dudas respecto a la vacunación, a una estrategia muy importante también dentro del control de la pandemia. Le queremos agradecer al doctor Miguel O'Ryan, infectólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, también integrante del Consejo Asesor Científico de Vacunas del Ministerio de Ciencias y también uno de los investigadores, ¿cierto?, que ha estado liderando el trabajo de la vacuna de Janssen en la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, por estos minutos. Muchas gracias a usted, un gusto una vez más y mucho, mucho éxito con un canal que el país mucho necesita. Muchas gracias. Lo vamos a tener prontamente de nuevo, doctor, por acá. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mucho se habla de la labor, de la gran labor que están haciendo los equipos médicos en los hospitales, en los consultorios, en los distintos centros de salud a lo largo de nuestro país para poder ayudar a quienes están contagiados con COVID-19. Hoy vamos a revisar el testimonio de un intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Estamos hablando del doctor Eduardo Tovar. Él nos cuenta su testimonio sobre cómo ha tenido que enfrentar esta pandemia, lo difícil, lo humano, lo que está detrás del personal médico de salud, que es parte de lo que vamos a revisar en el siguiente video. El país vive nuevamente un incremento muy significativo en los contagios por coronavirus. Esto va aumentando en las diferentes regiones, lamentablemente, y sabemos que después de que suben los casos, 10 o 14 días después empiezan a llegar los pacientes gravemente enfermos a las unidades críticas. Esto va a provocar un incremento en la mortalidad sobre lo que ya ha sido bien catastrófico y todos conocemos. Así que recordar a la comunidad seguir las medidas, tener paciencia. Sabemos que están cansados del aislamiento social, de los lavados de manos, del uso de mascarilla, pero todas estas medidas son fundamentales para tratar de minimizar esta segunda ola y lograr esperar que ojalá en algunos meses más con la vacunación podamos tener una mejor situación. El esfuerzo es de todos, tenemos que seguir cuidándonos, así que les pido la máxima colaboración al respecto. Nuestro equipo de la unidad de paciente crítico estamos haciendo todo lo posible por colaborar en ayudar a los pacientes más severamente enfermos, pero la capacidad de la gente ya está muy mermada. Hay muchos de nuestros colegas, de nuestros amigos con temas de salud mental, con dolor, con sufrimiento, con duelo. Así que les pedimos también empatía, colaboración, sobre todo a los más jóvenes que a veces les cuesta creer en esta cosa y es fácil olvidarse y creer que a uno no le va a pasar, pero todos estamos en riesgo y sobre todo cuando le llevan la enfermedad a sus casas, a sus papás o a los adultos mayores que vivan con usted. Así que a seguir cuidándonos, un fuerte abrazo y ayudarnos a ayudarlos mejor. En esta segunda parte de nuestro programa tenemos una invitada. Ella es la doctora Vivian Luxinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con quien vamos a estar conversando. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, aquí hablando sobre las vacunas, sobre el proceso de vacunación en nuestro país. Lo primero que quisiera preguntarle, doctora, tiene relación con este casi 55%, 54,5% que han reportado las autoridades del Ministerio de Salud en los últimos días, ¿cierto? Con respecto a quienes ya tienen la segunda dosis, población objetivo en cuanto a las vacunas. Pero uno se pregunta, ¿qué tanto influye, cierto, este proceso de vacunación con la cantidad de casos que estamos viendo? Hemos visto en los últimos días más de 8.000 casos diarios. ¿Cómo se correlacionan ambos procesos? Mira, es buena la cifra, pero no suficiente, definitivamente no suficiente. Necesitamos un porcentaje mayor de personas vacunadas, o sea, ojalá todos aquellos que están dentro de los rangos de edad que pueden ser colocar la vacuna, se vacunen. Eso sería el objetivo final. Porque ninguna de las vacunas evita la infección en todos los vacunados. Hay unas que evitan más que otras, pero ninguna. Por lo tanto, necesitamos que un porcentaje altísimo de personas se vacunen para poder contribuir al control de la epidemia. Pero la vacuna no es mágica y no es la única herramienta para controlar la epidemia y las infecciones. Así es que es absolutamente indispensable que las personas sigan cuidándose, aún estando vacunadas, aún con las 2 dosis de vacuna, que sigan manteniendo el distanciamiento físico, sigan utilizando mascarilla. Hay que disminuir la transmisión de la infección. Y como decía, ninguna de las vacunas evita que todas las personas vacunadas se infecten. Es decir, yo puedo estar completamente vacunada con las 2 dosis, pero puedo infectarme y por lo tanto excretar el virus y por lo tanto infectar a otros. Uno la escucha a usted, escucha a otros especialistas que hablan de distintas estrategias, vacunación, control de movilidad, y uno ve, cierto, que se entrega un pase de movilidad justamente a las personas que tienen las 2 dosis. ¿Cómo se entiende también eso? ¿Usted está de acuerdo con que la gente pueda moverse libremente quienes tengan 2 vacunas? ¿Cómo ha visto también esto usted en el día a día, cierto?
No, no estoy de acuerdo con la movilidad, porque definitivamente mientras existe la movilidad que tenemos, no vamos a salir nunca de esta situación, y estamos en una situación más que crítica. O sea, todas las cifras que tú ves, todos los números, indican que estamos en una situación muy compleja y que no podemos darnos el lujo de relajarnos en ninguna medida. La movilidad tiene que ser reducida, así es que desde ese punto de vista el pase de movilidad me parece una muy mala señal, porque además el mensaje no es el pase en sí, sino el mensaje es que si podemos tener esta movilidad es porque a lo mejor estamos súper bien o necesitamos controlarlos más, y eso no es así. Eso es absolutamente al contrario. Y creo que el mensaje tiene que ser claro. Estamos en una situación crítica, muy compleja, es necesario que nos cuidemos y es necesario restringir la movilidad. Por lo tanto, el pase no está ayudando a eso. Y lamentablemente el mensaje que recibe la gente o que quiere recibir, que quiere escuchar es de que en realidad ya estamos en una situación buena y por lo tanto podemos relajarnos en las medidas. Y definitivamente no es así. ¿Usted cree que el gobierno se equivocó con esta medida, específicamente el pase de movilidad? Yo creo que fue inoportuno, no era el momento porque estamos en una situación muy, muy crítica en la cifra. En realidad nunca hemos estado en una situación de casos bajos, hemos estado menores que ahora, pero bajos, bajos no hemos estado nunca. Así que yo creo que definitivamente no era el momento para transmitir esta sensación de que las personas se pueden mover sin problema, porque, insisto, la vacuna no evita la infección en todos los vacunados. Por lo tanto, si yo estoy con mi pase de vacunas de movilidad porque estoy vacunada, podría infectarme y si me infecto excreto el virus y puedo infectar a otros. Así es que me parece que no era el momento, definitivamente. Quiero llevarla ahora a otro tema, el efecto rebaño, este efecto comunitario de las vacunas. El ministro de Salud, Enrique París, hace algunos días decía que se podía, después del 15 de junio, después de ya mediados de mes, ¿cierto? Se podrían empezar a ver los efectos de la vacunación. ¿Usted cuándo cree, se puede hacer una proyección de este efecto rebaño, de que nos estemos ya más protegidos una gran cantidad de la población? ¿Cómo proyecta usted ese momento? Mira, hay dos cosas. Yo creo que el efecto de la vacuna se está viendo. La edad de las personas graves que están conectadas, que están en la UCI, menor que es la edad de las personas que no han sido vacunadas en su mayoría. Por lo tanto, yo creo que sí estamos viendo el efecto de que las vacunas sirven para evitar la enfermedad grave y por lo tanto en ese porcentaje la muerte. Así que eso por un lado. Por otro lado, la inmunidad de rebaño, mira, la verdad es que nadie puede dar una cifra mágica. Eso, cualquiera que dé una cifra mágica está especulando. No podemos dar esa información porque no la sabemos. Entonces, lo que sí, lo que quería reforzar es que dado el tipo de vacunas y que no controlan la infección en todos los vacunados, necesitamos que el porcentaje sea altísimo. Entonces, para mí la inmunidad de rebaño se va a lograr cuando tengamos más del 90% de la población vacunada, no antes que eso. ¿Y eso cuándo podría ser? Es que es el punto, eso depende de la velocidad de vacunación y de cuántas personas se vacunen, vayan a vacunarse y de cuántas lleven la vacuna a los lugares para vacunarse. En 2 semanas más, o sea, mediados de junio, fines de junio, yo dudo que eso se pueda alcanzar porque tendrían que partir todos corriendo a vacunarse y eso no va a ser. Así es que yo creo que la velocidad de vacunación es lo que termina eso. Y la verdad es que tampoco podemos hacer predicciones, pero tampoco podemos estar seguros de que, porque a lo mejor todo el mundo se le ocurriera vacunarse, todos los que faltan todavía ir a vacunarse los próximos 2 días y sería maravilloso, llegaríamos al porcentaje altísimo. Pero a lo mejor la gente decide no hacer eso, que sería grave, y vamos a tener un alentamiento de la vacuna. Y que dispongamos de las dosis. Hubo un momento del proceso de vacunación en que no se estaba vacunando a muchas personas porque no habían dosis de vacuna, eso era así, tal cual, aunque no se dijera tal cual. Así que depende de la velocidad de vacunación. Y por eso yo no me atrevo a decir fecha, porque lo que sí, ojalá la gente, por favor, vayan a vacunarse para que esto lo logremos lo antes posible. Mientras antes logremos que la mayoría de las personas estén vacunadas, vamos a estar en una situación mejor que la que estamos ahora, indudablemente. Doctora Luxinger, ¿cómo incentivar a los más jóvenes? Hemos visto que hay una campaña del Ministerio de Salud, ¿cierto?, enfocada en los mayores de 23 años, entre 23 y 49 años, cerca de 900.000 personas que todavía no van a recibir esta vacuna, que hay que decir además que es gratis, gratuita, ¿cierto? Se entrega a los consultorios, se entrega también en distintos centros médicos de salud. ¿Cómo incentivamos a los más jóvenes? ¿Qué decir frente a la vacuna para que la gente pueda ir y recurra y utilice este medicamento? Mira, yo creo que decir dos cosas importantes. Uno, que son seguras. ¿Que producen efectos adversos? Sí, producen efectos adversos igual que todas las vacunas que disponemos, que cualquier medicamento que utilicemos. Eso es lo primero. Así que uno puede correr el riesgo porque no sabemos quién va a tener el efecto adverso.
Así que eso es así, pero es bastante menos riesgoso, bastante menos riesgoso que enfermarse por COVID con el riesgo que tenemos de morir. Por lo tanto, las vacunas son seguras y que han demostrado ser eficaces. Así que eso es un mensaje como técnico, científico que enviar. Pero yo creo que hay un mensaje también social. Yo me estoy vacunando solo por mí, me estoy vacunando por mí y por mi entorno. Si una persona es joven y tiene, no sé, adultos mayores alrededor o personas, niños pequeños que no se pueden vacunar, no solo me estoy favoreciendo yo, sino que estoy favoreciendo a mi entorno. Y por último, yo creo que es muy importante porque sabemos que los jóvenes responden mucho a figuras que siguen, a ídolos sociales. Así que yo creo que es importante que los ídolos sociales sean positivos y refuercen en la vacunación, llamen a la vacunación, muestren que se están vacunando, porque hay muchos seguidores. Así que hay que utilizar esas herramientas. Así que yo invito a los que son líderes sociales, que tienen muchos seguidores, por favor, que llamen a vacunarse para que la gente, para que los jóvenes, las jóvenes se sientan también incentivados a hacerlo. Bueno, espacios como este, ¿cierto? Lo que buscan justamente es entregar información, porque igual, doctora, hay muchas dudas, hay gente que plantea dudas sobre por qué las vacunas se lograron con tan poco tiempo, sobre también los efectos adversos que puedan tener estas vacunas. Vimos hace algunos días algunas situaciones específicas con la vacuna de Oxford AstraZeneca en un hombre de 31 años, también lo que pasó con CanSino, gente que terminó desmayada. ¿Cómo explicar también esos procesos que se viven durante la vacunación que a todas luces son efectos adversos que son esperables quizás dentro del mismo momento, y cómo hacer esa relación, ¿cierto?, entre que la vacuna es segura y lo que también puede ir ocurriendo en el día a día? Mira, por eso dar la información clara y transparente. Yo he dicho, las vacunas tienen efectos adversos, lo tienen, así tal cual. No podemos negar eso porque negarlo y que después ocurran es absurdo, es decir, bueno, estamos faltando a la verdad. Las vacunas tienen efectos adversos, tienen. Y hay personas que pueden tener reacciones adversas graves a la vacuna, sí, eso es así. Pero eso es mucho más infrecuente, muy infrecuente, y es mucho menos riesgoso porque además eso es manejable. La persona que tiene una reacción alérgica grave, si está en un centro médico, un centro hospitalario, existen herramientas para tratar eso en forma rápida y que la persona no solo no fallezca, sino que no tenga ninguna secuela, ninguna consecuencia de eso. Por lo tanto, eso es manejable. El COVID no es tan manejable. De hecho, es muy difícil tratar a los pacientes y cuando tienen una enfermedad grave, muchos de los pacientes fallecen por más esfuerzo médico que se haga. Así que eso es importante recordarlo. Y las vacunas, y tener la información, o sea, yo no puedo saber si yo voy a tener el efecto adverso grave o no, no puedo saberlo. Pero lo más probable es que no lo tenga. Y lo otro, hay otros efectos adversos, o sea, las personas que han recibido estas vacunas han tenido fiebre, por ejemplo, la AstraZeneca, yo conozco varios que han recibido la vacuna y que han estado durante 24 horas con fiebre, sintiéndose mal, etcétera. Bueno, veamos el lado positivo. La respuesta inmune quiere decir que está respondiendo, así que eso también es un buen aliciente. Ahora, mira, fíjate, el desarrollo rápido de esta vacuna, todo depende de cómo uno lo mire. Claro, entiendo que la gente sienta desconfianza y todo lo demás, pero yo como científica, como viróloga, a mí me maravilla la capacidad tecnológica de haber producido en tan poco tiempo vacunas, distintos tipos de vacunas y que estén aprobadas y que se estén utilizando. Me maravilla, porque sabiendo la historia de las vacunas. Pero eso tiene explicaciones, hay razones que explican por qué fue el desarrollo tan rápido. No fue mágico, no se saltaron etapas y no es que se pasó por detrás y las regulaciones y el control de las vacunas no se realizaron. No, lo que pasa es que hubo mucho esfuerzo económico de personas, de científicos, de laboratorios para producir las vacunas y para estudiarlas y para aprobarlas finalmente. Entonces, lo que pasa es que eso se hizo simultáneamente y con una cantidad de recursos impresionantes destinados para estudiar otras vacunas. Hay que juntar la plata para estudiarla, para hacer las fases de estudio. Eso no es fácil. Estudiar 20.000, 30.000, 40.000 personas en el estudio de vacunas es muy complejo, pero acá se dispuso de todo eso, se dispuso del dinero, se dispuso de las personas, todo para poder hacer ese trabajo en muy corto tiempo. Entonces, es un tremendo esfuerzo y es absolutamente admirable. Así es, en tan poquito tiempo. La quiero invitar a que hagamos un alto en esta parte de la conversación y que revisemos una consulta que nos llega, ¿sabe desde dónde? Desde La Serena, desde el norte de nuestro país. Escuchemos la consulta que hace Margarita. Hola, soy Margarita Fredes de La Serena. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de las vacunas? Ahí estaba la consulta de Margarita. ¿Qué le podemos responder, doctora,
a esta televidente que nos está haciendo esta consulta desde La Serena? Mira, lo que en realidad está preguntando es cuánto dura la respuesta inmune inducida por la vacuna, porque la vacuna no se lo coloca y, bueno, el virus va a estar ahí o se va a producir la proteína y va a generar la respuesta inmune. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la respuesta inmune que ha desarrollado la vacuna en mí? Y esa es una respuesta que no tenemos, porque esa respuesta la va a dar el tiempo. Fíjense ustedes que llevamos poco tiempo utilizando las vacunas, entonces los estudios que se han realizado de personas vacunadas llevan los meses que tenemos desde que se está administrando la vacuna. Y los estudios hasta en esas personas, en estos meses, demuestran que esas personas vacunadas todavía tienen respuesta inmune. Pero no podemos saber si eso va a durar un par de meses más, un año más, 2 años. Así que en realidad la respuesta la va a dar el tiempo. De hecho, doctora, hay quienes plantean que se puede también colocar una tercera dosis de las vacunas como refuerzo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Hay quienes también plantean que esto finalmente va a terminar siendo como la influenza, que puede que nos vacunemos todos los años contra el coronavirus. ¿Cómo han ido avanzando también las investigaciones al respecto? Sí, yo creo que es muy probable eso, en la que tengamos la necesidad de procesos de revacunación y que finalmente termine como la vacuna influenza. Hay que considerar que este coronavirus también cambia, así que por lo tanto hay que hacer una vigilancia en todo el mundo, saber qué variantes están circulando y adecuar las vacunas a estas variantes. Así que sí, esa es mi expectativa. Yo creo que hay que vacunar. Y ¿cuánto tiempo? Puede ser una vez al año, ¿no? Eso yo creo que todavía falta para poder contestar eso. Y lo otro que yo creo que va a ser importante también en nuestro país, plantear la revacunación y posiblemente cambiando las vacunas. Alguna, por ejemplo, los que recibimos la Sinovac, cambiando con otro tipo de vacuna, porque inducen algunas diferencias en la respuesta inmune. Entonces creo que también podría ser bueno ese cambio para poder reforzarlo. Doctora, estamos hablando de la situación de nuestro país, pero no nos podemos olvidar que hay un contexto también de la región, ¿cierto? De América Latina, del mundo entero. Estamos viendo lo que está pasando también en Europa, con el desconfinamiento. Preguntarle puntualmente por nuestros países, ¿cierto? Vecinos, por Argentina, Perú, por Brasil, por la región. ¿Cuánto pueden influir también lo que pase en esos países en la situación de nuestro país? En cuanto a variables, en cuanto a contagios, cierre de fronteras, también medidas que se han tenido que aplicar. Esta es una pandemia, está todo el planeta comprometido en esto. Y lo que pase en un lugar va a repercutir en los otros. Por lo tanto, por ejemplo, el plan de vacunación tiene que ser masivo para todas las personas, todos los habitantes del planeta. No es suficiente que se vacune todo el mundo, todas las personas de un país y esté el resto sin vacuna. Eso no va a controlar la pandemia. Así que, y por supuesto que nos afecta lo que esté ocurriendo a nivel regional. O sea, tenemos situaciones críticas en nuestros países vecinos. Así es que ninguno de nosotros puede cantar gloria en el sentido del control de la epidemia. Estamos bastante mal. Mientras más personas infectadas haya, en más personas se replica el virus, mayor posibilidad tenemos que surjan nuevas variantes. Y podrían surgir nuevas variantes incluso más agresivas, no solo más transmisibles que las que han surgido. Así que lo que ocurra en los países vecinos, incluso los países de más distancia, nos importa y nos importa mucho, porque estamos en un mundo globalizado. De hecho, así se diseminó la infección por el mundo, a través de los viajes en avión de personas que iban a infectarse. El virus no va solo, el virus va por persona. Entonces, si una persona infectada se traslada a otro lugar, va a llevar la infección. Por lo tanto, tenemos que el esfuerzo de vacunación, por ejemplo, y de control de todas las otras medidas tienen que ser aplicadas no solo en nuestro país, sino que en nuestros países vecinos y en el resto del mundo también. Para ir cerrando ya la conversación, doctora, reiterar el llamado, ¿cierto? Que la vacunación es un proceso importante, lo estamos viviendo en nuestro país, pero también hay que seguir con el distanciamiento, seguir el uso de mascarillas, este llamado a la población a seguir con las medidas y a ser responsable frente a lo que está sucediendo. Sí, lo primero, por favor, todo aquel que ya está en la edad de ser vacunado, vaya a vacunarse. Los que están rezagados de edades anteriores o edades mayores, por favor, vayan a vacunarse lo antes posible. La vacuna es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos cuidarnos. Cada uno de nosotros tiene que cuidarse, tiene que mantener el distanciamiento físico, hay que usar las mascarillas, evite las reuniones sociales y familiares. Yo, por muy cerca que esté de un familiar, si ese familiar ha estado en contacto con otras personas, puede ser una fuente de infección. Por lo tanto, hay que seguir extremando los cuidados, porque si no, corremos el riesgo de enfermarnos y de enfermarnos grave. Y la verdad es que el sistema sanitario en nuestro país no está en condiciones de responder adecuadamente a más casos graves, porque la capacidad está al tope. Así es, la capacidad en cuanto a infraestructura y también en cuanto a personal
muchos ya también colapsados, ¿cierto?, frente a esta situación. Le queremos agradecer a la doctora Vivian Luxinger, viróloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por estos minutos, por toda esta información que nos entrega, y a seguir cuidándonos, doctora. A seguir cuidando, exactamente. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. Igual, gracias. Estamos ya llegando hasta el final de nuestro programa. Estuvimos conversando con 2 académicos de la universidad. Sin duda, muchas conclusiones, muchos temas que hemos tocado durante este capítulo, ¿cierto? Lo decía el doctor Miguel O'Ryan, vamos bien con el proceso de vacunación, pero es un proceso que es bien desafiante. Nos quedan varias etapas más por seguir. Lo decía también la doctora Vivian Luxinger, es necesario que la gente se vacune, es necesario para un efecto rebaño tener a más del 90% de la población vacunada. Vamos con cerca del 55% de la población objetivo. Nos falta mucho todavía para poder controlar esta emergencia sanitaria. Lo decían los académicos, ambos, ¿cierto? Hay que seguir con las medidas de cuidado, de protección, el lavado de manos, el distanciamiento social. Si no es necesario, no salga de su casa, y si va a haber alguna persona, algún ser querido, protéjase, porque si mientras se cuide usted, también va a cuidar a quienes le rodean. Nos entregó un anuncio también el doctor O'Ryan durante esta conversación. Se está trabajando ya en un estudio justamente con la vacuna de Sinovac entre varias universidades, entre ellas la Universidad de Chile, justamente para los más pequeñitos, para los niños, para conseguir, ¿cierto?, que ellos también pueden recibir su inmunización a través de las vacunas. Y usted queda completamente invitado a que siga la programación de Chile TV, que siga acompañándonos durante toda la semana, que siga también disfrutando de cada uno de los espacios que están destinados para entregar la información, y como este, que está destinado a entregar la información sobre salud. Los dejamos hasta acá. Nos acompaña usted en Uchile TV. Que tenga una muy buena noche. Chao, chao.